Últimos días fue información que nosotros incluso referimos en nuestro programa, la decisión tomada por la doctora Cintia Alcaraz Díaz, que es jueza en lo civil, comercial y minas número 3 de la segunda circunscripción judicial, es decir, con asiento en la ciudad de Villa Mercedes, contra una empresa de viajes en una causa que se había iniciado por denuncias de vecinos de la ciudad de Villa Mercedes, una familia, por que se encontraron viajando por el exterior del país con que no les cumplían con las contrataciones que habían efectuado antes de viajar, ¿no? Eh, la sentencia que se ha dado a conocer a través de la oficina de prensa del Poder Judicial determina el pago de una indemnización millonaria. Tengo comunicación con la doctora Cintia Alcaraz Díaz. Doctora, gracias por atenderme. Buen día. ¿Cómo le va a usted? Buen día, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, ha tenido la adecuada repercusión, me parece, un fallo suyo vinculado con esta cuestión. Digamos que es una estafa, doctora. Eh, bueno, eso tendría que decirlo un juez de instrucción. Ujú. En este caso es un incumplimiento de contrato, Ajá, en la faz del derecho del consumo. sí. Pero eventualmente daría lugar a una investigación por estafa o no? Y si el actor en los autos civiles hace la denuncia, quizás sí. Ujú. No sería una cuestión de acción pública, entonces. Eh, Entiendo que sí, pero la estafa se debe denunciar. Ajá, ajá. Sí. Cuénteme el caso por favor, doctora. Puntualmente, una familia contrató, por eso le digo es un incumplimiento de contrato. Sí. eh, Contrató vía mail a través de una agencia de Córdoba, o con una agencia de Córdoba, mejor dicho, un viaje al exterior con dos destinos. Y no le fueron otorgadas las prestaciones por las cuales había pagado. Eh, por, Ellos contrataron vuelos, transfers y hoteles. En esos vuelos incluso hasta le ofrecieron un viaje en business por la buena categoría de clientes que ellos habían tenido. Es algo que relata el actor en su demanda. Ujú. Por supuesto que al llegar al aeropuerto eso no fue así. Se presentó la persona, la cara visible, el representante de la firma, y pagó con sus tarjetas de crédito delante de los actores. O sea, ellos habían pagado con antelación todos los gastos. Ujú. Cuando llegaron, bueno, al primer destino no tuvieron el transfer. El actor relata que tuvo que dejar a sus bebés, a su niñito chiquito con su esposa y sus suegros, y tuvo que salir a buscar en un aeropuerto grande, bueno, cómo conseguir un transfer y el medio de seguridad para el traslado de los niñitos, que también había sido pagado. Ajá. En el hotel no los alojaron en las habitaciones que ellos ya habían abonado, sino que desde el mismo hotel les exigían que ellos pagaran las habitaciones. Los iban mudando de habitación casi todos los días. En el segundo destino no los alojaron en un hotel, sino en un condominio, donde los módulos distaban entre las familias, o sea, entre los abuelos y la familia con los niñitos, y a su vez de donde debían desayunar, por ejemplo. Ujú. Entonces la señora, la abuela, que circula en silla de ruedas en algunas oportunidades, era empujada por su cónyuge, bueno, que son personas adultas mayores. Entonces se cansaban, y ellos describen que esos módulos generaban bocas de viento también, entonces importaba más peso para empujar. Como sea, lo que debió ser un viaje de placer para disfrutar en familia, se terminó tornando una pesadilla porque no les prestaron prácticamente ningún servicio de los que ya se habían pagado. Ujú. Esto implicó que debieran solicitar una extensión de su línea de crédito mediante llamados telefónicos, que eso fue lo que depusieron los testigos en oportunidad de la audiencia de vista de causa, que es una audiencia que tienen personalmente con los jueces.
Eh, ¿Qué más? Bueno, el daño material que yo condeno son estos gastos que o sea, debieron prácticamente pagar de nuevo el viaje. Ajá. Porque, por ejemplo, cuando estaban volviendo a Argentina, la sorpresa fue que uno de los niños no tenía el pasaje, otro de los niños, si mal no recuerdo, tenía pasaje en distinta clase que ellos. Tuvieron una serie grave de contratiempos. También condené, bueno, daño moral, por supuesto, que no es un daño psicológico, el daño moral es un daño espiritual, es una afección muy seria que se indemniza. Y a su vez condené daño punitivo, que es una multa propia del derecho del consumo, que se supone que es para que sea ejemplificativo. Y se gradúa de acuerdo a la capacidad económica que tiene el deudor en este caso. No es lo mismo condenar, por ejemplo, voy y compro 1 kilo de carne en la carnicería del barrio, Sí. y un bife estaba en mal estado. No es lo mismo condenar en daño punitivo al carnicero del barrio que condenar a una empresa de viaje o a una cadena de supermercados. ¿Me explico? ¿Por qué no es lo mismo? Porque se debe graduar el daño punitivo. Uno de los requisitos que tiene es que se debe graduar de acuerdo a la solvencia económica que tiene el deudor. ¿Me explico ahora? Sí. Si bien el daño es el mismo, si yo condeno al carnicero del barrio, debo ver que este señor es una empresa unipersonal, y si condeno a una cadena de supermercados, debo ver que su capital, su caudal económico es otro y su responsabilidad también es mayor. Su posibilidad de daño también es mayor. Exactamente, exactamente. Ajá. Doctora, y usted, digamos, obviamente, tuvo a la parte demandada en el juicio. Por supuesto, el juicio obviamente se bilateralizó, estuvo Sí. a salvaguarda del derecho de defensa. ¿Y la empresa es de la Argentina o de los Estados Unidos? La empresa es de la ciudad de Córdoba. Ajá. Y tiene una sede en Estados Unidos. Uno de los demandados, o sea, ambos se presentaron, ¿sí? Se presentaron dentro del juicio, opusieron excepciones que, por ejemplo, una falta de legitimidad pasiva. ¿Esto qué quiere decir? Que no es la persona que debe ser traída a juicio. Querían deslindar responsabilidad, no fueron muy claros en su defensa, o en la empresa de vuelos, o en los hoteles, pero bueno, ellos forman parte de la cadena de consumo. Hay un artículo muy puntual en la ley de defensa del consumo que explicita esto, y es lo que me lleva a condenarlo. Es decir, si yo voy a un negocio y contra una agencia y contrato un viaje, esa agencia, por más que ellos subcontraten o sean agentes de otros, también tienen responsabilidades. Exactamente. Yo puedo seguir toda la cadena de mi vinculación. Puede seguir la cadena, exacto. Eso es lo que usted me está diciendo. Exactamente. Doctora, ¿y cómo se prueba? Yo quiero saber, ¿cómo la convencen a usted que efectivamente lo que le narra y lo que le dice el demandante ocurrió? En este caso acompañaron innumerable cantidad de tickets de los gastos que ellos habían afrontado. Le hace el transfer, los pasajes que debieron pagar, los tickets y las facturas sobre el hotel que debieron pagar, porque ellos contrataron una especie de paquete. La agencia vendió un paquete y fue la agencia quien no pagó. Y eso queda acreditado, bueno, porque ellos debieron abonar de su propio peculio. Después, por ejemplo, lo que yo le contaba de la línea de crédito, que pedían la ampliación, estuvieron los testigos con los que estas personas se comunicaban desde el exterior, se comunicaban con un banco puntualmente, con el banco emisor de sus tarjetas de crédito. Bueno, y estuvieron declarando ante mí los testigos. Mucha prueba informativa para poder acreditar, además de lo que ellos me habían presentado en la oportunidad de presentar la demanda. Su fallo todavía no está firme, doctora, ¿no es cierto? Sí, está firme. Ah, ¿ya está firme? Sí, está firme porque la sentencia es de junio. Ajá. Y se notifica dentro de los 5 días.
De manera tal que ya no hay, ellos han dejado, digamos, los demandados, no han Consintieron apelado. la sentencia, no la apelaron. Y el demandante se ha sentido satisfecho, evidentemente, porque tampoco ha apelado. No, no apelado. Ujú. De todos modos, accedí en la pretensión del actor en un 85%. Ah, sí. Sí. Usted redujo. ¿Y por qué redujo las pretensiones? Reduje porque consideré que había rubros que no estaban, que Probado. no se encontraba. No, no, la cuantificación es algo que queda reservado al juez. Ujú. Y con las pruebas nosotros meritamos si corresponde la condena in totum o parcialmente. Sí, Por ejemplo, el daño material sí estuvo acreditado de manera total. sí. Lo que ellos me reclamaban decía con cada uno de los tickets. ¿Sí? Se hace una operación aritmética, Ujú, ¿sí? Se coteja cada una de las pruebas que ellos acompañan con el ticket, ujú. ¿sí? Y se suma. Si mal no recuerdo, en el daño psicológico creo que fue que reduje, porque además del daño moral también fue por daño psicológico. Bueno, yo le iba a pedir disculpe, pero yo le iba a pedir recién cuando usted me hizo referencia a que usted había castigado el daño moral, que no es el psicológico, me dijo. ¿Cuál es la Sí. diferencia? El daño es muy técnico, pero si lo hago lo más sencillo posible. Por favor. Eh, hay una división grande, daño patrimonial y Sí, daño extrapatrimonial. sí. El daño psicológico entra dentro del patrimonial. Sí se puede cuantificar, por ejemplo, y se prueba a través de una pericial psicológica, como en este caso. El daño moral es algo que no se puede medir. Por Ujú, ejemplo, la muerte de un hijo no se puede medir. ujú, Entonces, de acuerdo, se toma un parámetro generalmente en un 20% de la condena sobre el daño patrimonial. ujú, Hay un fallo muy famoso que fue el primero que de aquí de Argentina, un precedente que se llama el fallo Santa Colama, es de muy vieja data. ujú, Eh, Se toma, insisto, un porcentaje y se trata de, como no se pueden volver las cosas al estado anterior, se indemniza a través de una suma de dinero. No hay manera hay cosas que son per se, por ejemplo, insisto, si se muere un hijo, no hace falta ir a probar esa afección espiritual que va más allá del daño psicológico. ujú. Cuando se trata de contratos, sí se debe probar. Y yo consideré, bueno, a través de todo el relato, de toda la prueba, de escuchar puntualmente a los testigos que me decían el estado de aflicción en el que escuchaban que se relacionaban, con aduno a que ya había accedido al daño psicológico, bueno, consideré, y hay un par de precedentes en Argentina que condenaron en daño moral, que son los que yo cito en mi fallo. Ujú. ¿Y cómo, Son todos muy y recientes. cómo se prueba el daño psicológico? Usted me dice se mide. El daño psicológico, por ejemplo, a través de una pericia psicológica, Ujú, es la prueba más directa. Y ujú, se mide ¿cómo? Hay unas fórmulas, nosotros no nos apegamos a fórmulas matemáticas, pero también son necesarias, ¿sí? Entonces se hace, por ejemplo, una operación, hay una calculadora especial para esto, la persona cobra, supongamos, 20.000 pesos de sueldo, tiene 25 años y el perito determinó que la persona tiene una incapacidad de parcial y permanente, ¿sí? De un 5%. Entonces yo hago una operación y me determina exactamente cuál es el valor. ujú, Eh, con el Código Civil y Comercial, ujú. que es el Código Civil nuevo, Sí. para que la gente lo entienda, eh, ha habido distintas formas de cuantificar. Había una fórmula lineal, después se calculaba una determinada cantidad de dinero por punto de incapacidad. Después, bueno, en este código el doctor Lorenzetti y la doctora Camelmacher le explicaban que no hay que apegarse a las fórmulas aritméticas. Hay un fallo en la Corte Suprema que se llama Arostegui, que también es de vieja edad. Bueno, ahora se hace un conjunto con todo eso y nuestro superior tribunal, hay un fallo, Torres es el de los intereses,
Bueno, en este momento se me ha ido bueno, no importa, sí, doctora. el fallo que utilizamos, que se utiliza una fórmula que se llama voto 2. Es un precedente de aquí, de San Luis, del Superior Tribunal. Sí, del Superior Tribunal. Del Superior Tribunal, el que es el que usamos, es el que usamos habitualmente. Ajá. Y que ha elevado las indemnizaciones. Bueno, de manera tal que eso se puede probar. Y ahora, en cuanto a la ejecución, ¿eso corre por cuenta suya o no? El proceso civil y comercial es un principio dispositivo, es a petición de parte. Yo no puedo actuar de oficio. Sí. Ajá. Por lo tanto, es el actor quien tiene que venir a solicitar la ejecución de sentencia. Es decir, que ese monto que yo condeno sea efectivamente pagado. Ajá. Doctora, ¿y por qué no se da a conocer el nombre de las empresas, cosa que todos estemos a salvo? Para tranquilidad, insisto, no es ninguna empresa local y no es ninguna empresa de las famosas que se ven en los medios constantemente. No se da a conocer porque en las publicaciones jurídicas tampoco se dan a conocer los nombres de las partes, se resguarda, se ponen solo las iniciales, que creo que es lo que han hecho las chicas de prensa cuando han linkeado. Y ahora pero también hay que preservar la identidad de los actores. Ahora, dígame... máxime que hay niños menores. Ajá, está bien. Pero yo digo esto, explíquemelo por favor, doctora. Disculpe si estoy abusando digamos, de su tiempo y de su paciencia. Pero tratándose de derechos del consumidor, ¿no es que la publicidad es una cuestión básica? Sí, por eso se ha dado a conocer el fallo. Y no, ese es el motivo por el que se ha dado a conocer el fallo, pero no las partes. Esto es como cuando ganan un premio de esos famosos, tampoco se da a conocer la identidad del beneficiado. Es para resguardar. Insisto, y hay niños menores. Sí. No, a mí no me interesaba tanto el actor como... No, ya lo sé, pero si se da a conocer uno, debo dar a conocer el otro. Por eso siempre he aclarado que no es ninguna empresa local y que tampoco son estas empresas famosas que aparecen en la tele, en las redes sociales y demás. Ellos contratan con esta empresa porque un familiar del actor vive en la localidad de Córdoba. Y este familiar había viajado en otras oportunidades y le había ido bien. Problema. Y ese fue el vínculo. Doctora, ¿y en su tribunal ha habido otros hechos como este que le ha tocado fallar ahora? Por viajes, no. Por derecho de consumo, muchísimo. Es amplia la gama para el derecho de consumo. Doctora, muchas gracias por su atención. No, muchas gracias a usted. Que tenga buen día. Gracias, buen día. La doctora Cintia Alcaraz Díaz, que es jueza en lo Civil, Comercial y Minas número 3 de la Segunda Circunscripción Judicial, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad. Nada Secreto.